Arrancamos, señoras y señores, una nueva edición de Lo Más de Coín. Don Francisco Marmolejo, de nuevo bienvenido. Encantado. Me va a dar usted otra hartaga de andar en el día de hoy, ¿no? No, hoy tranquilito. Salimos escarmentados salimos escarmentados del último programa. Paco, estamos aquí precisamente en la Plaza de San Andrés porque aquí estuvimos también con nuestro amigo Francisco Jiménez y estuvimos pues un poco, pues hablando, recogiendo el Cristo, recogiendo el Nacina, y digo yo, ¿se podría hacer un programa con este Coín antiguo, con este casco histórico de Coín, a base de las calles, de las hornacinas, de los elementos y tal? Y te llamo y me dices, pues por supuesto, podemos. Por supuesto, el Coín es de los pueblos que más hornacinas tiene y el encanto que tiene sobre todo el pueblo son las callejuelas, son sus plazuelas, sus fuentes y un recorrido se puede hacer precioso sobre sus calles. Aquí ahora mismo pues, estamos en la Plaza San Andrés. El nombre de esta calle, de esta plazuela, se debe a un hospital. Aquí estuvo el primer hospital de Coín en tiempo de los Reyes Católicos. Ajá. Ese hospital tenía una capilla, en la capilla pues se veneraba a San Andrés, al Santo Apóstol, y posteriormente, a principios del siglo XVI, se trasladó a la calle Caridad, sí, por caridad de Miguel Martín Maderero, que se dio el solar y unas casas para montar allí lo que es el hospital. Por eso aquello se llama al día de hoy también la calle Caridad y la iglesia de San Andrés. Es el mismo, la misma imagen que se veneraba aquí, posteriormente sí, pasó a la calle Caridad. Supongo que el hospital estaría enclavado en la zona más o menos de la plaza aproximadamente. Sí, tenemos datos históricos de que el hospital lindaba incluso con las murallas del Coín medieval. Las murallas del Coín medieval, pues bueno, como sabemos, esta es la puerta de la villa, la calle sí, Puerta de la Villa, que va por ahí abajo, y la muralla arrancaba de esa puerta y envolvía toda la plazuela que quedaba intramuros, ¿no? Esta calle no es cualquier calle, esto antiguamente se llamaba la calle Real, por eso mismo el hospital estaba junto a la calle Real, para acoger a los visitantes, a los viajeros, a los transeúntes que venían por el camino. Y esta calle era la travesía del Camino Real que venía desde Antequera hasta lo que es el campo de Gibraltar, o lo que es lo mismo, desde Álora hasta Marbella, sí, ¿vale? Pasando por Coín. Coín era encrucijada de camino, aquí también confluía el camino que venía desde Málaga. Tenía dos calles reales, una esta y otra calle real era la que entraba por la calle Caridad, plazuela de Santa María y tiraba hacia arriba. Al día de hoy esa calle sigue considerada como travesía. A efectos de conducción y demás es travesía, junto con calle Vicario y demás. La calle Vicario por aquel entonces no tenía la importancia que tiene hoy. Hoy realmente la que tiene importancia es más calle Vicario, que sigue siendo calle Caridad, que sigue siendo travesía, y esto que en su día fue bastante importante. ¿El cambio de nombre calle Real a calle San Andrés o a Plaza de San Andrés, Paco, La plazuela esta acogió lo que es el hospital y por lo tanto se quedó el nombre del apóstol que había en la capilla anexa al hospital, que era de San Andrés. Aquí sobre la muralla está enclavada, como vemos, esta hornacina, que quizá que sea la más grande que hay en Coín probablemente, ¿no? Sí, o sea, no, probablemente no, con toda seguridad. Es una torre de tribuna, sí, realmente no tiene mucha antigüedad. En los primeros años del siglo XIX, un vecino de aquí de la plaza tenía una hornacina, derribó la casa, la hornacina estaba enclavada en la fachada y determinó de colocarla en el centro de la plaza con una torre tribuna, ¿no? No tiene tampoco mucha más antigüedad. Si lo ves oportuno, pues seguimos el recorrido sí, por calle Santo Cristo. Pues vámonos nosotros para la calle Santo Cristo. Bien, Francisco, estamos en la calle Santo Cristo, como me decías. ¿Por qué el nombre de esta calle? Bueno, pues el nombre de esta calle muy probablemente sea por esta hornacina, por este Santo Cristo. Tenemos datos en el siglo XIX de que esta calle se llama Santo Cristo del Rincón. Incluso a principios del XVIII hay un beneficiado, que es un clérigo de aquí de Coín, que obtiene autorización del obispo sí, para levantar la capilla del Santo Cristo. Posteriormente hay un dato muy curioso, que es que la sobrina de don Fernando de Hermoso y Santiago, el señor de la biblioteca, pide permiso al ayuntamiento para poner unas verjas y un crucifijo en la trasera del edificio Las Carolinas. Este es el inmueble que sustituyó a ese sí, edificio de Las Carolinas, que mucha gente, nuestros mayores lo recuerdan perfectamente en Coín. Hasta uno mismo. Y probablemente esta hornacina es de las pocas que le dan nombre a la calle, ¿no? Claro, el Santo Cristo que está en el rincón, evidentemente de ahí surge es de las pocas, y esta calle pues es de las que más encantos tiene en Coín. ¿Es quizá ese primero el originario que se puso, no, Paco? No, con toda seguridad no. La mayoría de las imágenes, bueno, son muchas de rosarios pequeñitos, de rosarios grandes. Había unos rosarios antiguos de pared y se utilizaban esos crucifijos de esos rosarios. Y incluso hay muchos que son hasta de féretros, ¿no? Los hay de lo más variopinto.
pero algunos tienen más antigüedad y otros menos. La mayoría del patrimonio religioso, histórico y demás se perdió con el tema de la guerra civil y demás. Estas hornacinas, muchas fueron los vecinos los que lograron salvar lo que son las imágenes, ¿no? Que la mayoría son crucifijos. Hay pocas de devoción mariana y muy pocas también de santos, ¿no? De santos apenas hay una en el barrio de Jacinto Méndez y otra ahí en Santa María, que ahora la vamos a ver porque nos pilla de camino. Perfecto. Si seguimos por la ruta por aquí, por lo que es la Cuesta de los Molinos, que vamos a enlazar. Enclavados en la Plazuela Luna. Yo lo primero que se me ocurre es el nombre, Paco, si no tienes inconveniente. Empezamos por eso. Venga, el nombre, tenemos documentos bastante antiguos que hablan de que esto es la plazuela de Don Juan de Luna. Juan de Luna parece que es uno de los primeros repobladores, muy posiblemente. Sí. Posteriormente a esto se le llama la plazuela de las herrerías y de los gitanos. También porque los gitanos estaban dedicados a ese noble oficio artesano de modelar el hierro, ¿no? Y bueno, esta calle es muy curiosa porque venimos de lo que es la Cuesta de los Molinos. Aquí tenemos un molino de sangre, un molino de aceite antiguo. Sí. Y allí aparecieron hace poco unas pilastrillas de ladrillo del siglo XVI y XVII, son de la Edad Moderna, pero son bastante interesantes. Después nos acercaremos y eso a verlas. Sí. Pero aquí sobre todo lo más enigmático y curioso es esto, ¿no? La redondez de la... Este inmueble que tiene planta semicircular y no tiene tejado, si te fijas. Podría ser una torre de la muralla, pero es que curiosamente la muralla va más allá, va por la puerta de la villa, que no está muy lejos, pero no pasa por aquí. Podría ser una torre de la Alcazaba, de la fortaleza, pero es que está en San Juan, es que también pilla lejos. Las interpretaciones que se le han dado a esto, pues bueno, mira, la más plausible es la de Carlos González Cravioto, que hace poco hemos tenido la ocasión de publicar un trabajo con él, donde lo vemos como posiblemente un molino de viento andalusí, que fueron muy característicos en Al-Ándalus. Hay incluso grabados en Sevilla. ¿El molino también de viento aquí en la...? La historia es la siguiente. En época nazarí, en Coín había... Este entramado urbano ya existía, pero poco antes, en época almohade, esto era una simple alquería con agrupaciones de casas. Aquí no había el entramado de calles que tenemos al día de hoy. Y en esa época probablemente puede ser un molino de viento andalusí, sí, claro. Por lo menos en la interpretación que yo veo más plausible, ¿no? Y en este caso nos cuadra la explicación que daba, que cuando vienen los norteños, con la perdón de la expresión, es cuando ya la población se asenta aquí de cara a la defensa del castillo y demás, ¿verdad? En época nazarí se vive una explosión demográfica en toda esta zona de Río Grande, ya te comenté. Una, porque sobre todo el avance castellano, ¿no? La frontera retrocede y los habitantes de esas alquerías del Turón y demás pues vienen a la cuenca hidrográfica de Río Grande. Incluso poco antes, también época almohade, también se vive un incremento demográfico interesante. No sabemos si son que las poblaciones dispersas se agrupan ya en alquerías o que vienen contingentes norteafricanos que cruzan el estrecho y se asientan aquí. Esas son las dos épocas donde Coín pasa a ser lo que al día de hoy conocemos con sus calles, ¿no? ¿La Fuentecilla no te merece ninguna opinión al respecto, Paco, de la misma? La Fuentecilla no es muy antigua, es de mármol azul, de nuestras canteras del partido del Piojo, que se conservan al día de hoy esas canteras, son preciosas. Si algún día tenemos ocasión de poder visitarlas, sería bastante interesante. Y sí que ahora te voy a llevar a una fuente que sí es más monumental, que es la conocida Fuente de los Mascarones, que la tenemos allí en San Juan. Hacia la referencia por ese mismo detalle de ese mármol azul de nuestras propias canteras. ¿Nos acercamos a las pilastrillas, dices? Vemos, si quieres, las pilastrillas hechas de ladrillos que aparecieron hace poco tiempo y, pues bueno, el propietario con muy buen gusto y criterio consiguió de rescatarlas y descubrirlas e integrarlas en lo que es el inmueble, ¿no? También estuvieron los técnicos de la Junta de Andalucía viéndolas y no son muy antiguas, son de la Edad Moderna, pero bastante valiosas. Si cada cosa que apareciera, si se respetase, tendríamos un Coín con más turismo y más riqueza. Estamos hablando de que no sea muy moderna, estamos hablando de la edad moderna. Siglo XVII, quizás XVI. Son casi sus 400 añitos, muy bien conservados. Demasiado. Vamos a la calle Moreno Maldonado y seguimos la ruta. Vamos allá. Enclavados andamos por la calle Moreno Maldonado, pero ¿quién era Moreno Maldonado?
Todo un personaje, Juan. Anda. Moreno Maldonado fue canónigo, como sabemos, la calle está rotulada como canónigo Moreno Maldonado, pero además de canónigo archivero en Málaga, fue canónigo doctoral en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, y chantré en la Catedral de Sevilla. Además fue catedrático de física, él tiene bastantes publicaciones, sobre todo de temas científicos, y es curioso porque obtuvo el nombre de la calle en vida, con tan solo 30 añitos. Fue nombrado canónigo en Málaga y prácticamente muy joven, era de familia pobre, su padre era carpintero. Y bueno, Moreno Maldonado es de los canónigos que tienen calles en Coín. También tiene calle el canónigo Ordóñez, que es un poco mayor que él, y también tiene calle el canónigo doctoral Gómez Lucena, que tiene la calle allí en Postigo, de Postigo de San Agustín. Y bueno, decirte que aparte de la producción literaria y científica que tiene, él perteneció a muchas sociedades científicas de su época, y murió poco antes de empezar la Guerra Civil en Sevilla, y allí está enterrado, ¿no? Un personaje que a lo mejor tendríamos que reivindicar más en Coín, Paco, quizás, ¿no? Bastante, porque él le pilló el tránsito del siglo XIX al siglo XX y fue reconocido en los círculos intelectuales de su época, mucho más allá de la provincia de Málaga, ¿no? Pues desde aquí, desde luego, esa reivindicación desde nuestro espacio. A ver si es posible, ¿Siguiente ¿no? destino? Vamos a acercarnos a la fuente que financió y costeó, no la costeó, pero sí se hizo a impulsos del corregidor don Rafael Echeverri, que se llama, que es la conocida fuente de los Mascarones. Allá nos vamos. Estamos ya en la fuente de los Mascarones, y con especial interés me decía que te he supuesto la inscripción esta que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, se conserva aquí una inscripción y se puede leer más o menos bastante bien. Don año de 1790... Por celo del señor corregidor don Rafael Echeverri, se hicieron estas 4 fuentes a expensas públicas, costaron 20.000 reales. Hola. Fuente de los Mascarones, hay varias en Coín. Aparte de estas, se conserva también una en el depósito municipal de vehículos, también de mármol azul, de la cantera del Piojo, igual que esta, y se conserva también otra en el barrio de Jacinto Méndez. Esta fuente antiguamente estaba en la entrada de la calle Buenavista, y probablemente, bueno, es de las fuentes más monumentales que existen en Coín. Y como dice, se hicieron a expensas públicas, a impulsos del corregidor. O sea, el corregidor fue quien tuvo la iniciativa, pero realmente fue el pueblo de Coín quien costeó las 4 fuentes estas, que es de lo más interesante que tenemos en Coín. Hoy pues la tenemos aquí a pie de campanario, y la verdad es que es un sitio que luce bastante. Si te apetece, pues vamos a seguir la ruta por lo que es la calle Cárcel. A mí me apetece lo que usted me quiera enseñar en el día de hoy, amigo. Antiguamente este inmueble que tenemos aquí fue la cárcel de Coín. Incluso hay fotos antiguas donde se conserva y se ve perfectamente que no tenía ninguna abertura, solo tenía una abertura en la parte alta, una pequeña ventanita. También tenemos datos de que el Ayuntamiento de Coín, el Cabildo Municipal de Coín, compartía inmueble con la cárcel, y probablemente en este mismo inmueble estaría ubicada también lo que es la sala capitular, donde se reunía el Cabildo Municipal, y probablemente esto sea la antigua casa del Pósito, donde se guardaba lo que es el grano. Justo está de la esquina, la antigua tienda de Ramón, ¿verdad? La calle esta es bastante importante, ten en cuenta que comunica Iglesia de Santa María con Iglesia de San Juan, y antiguamente comunicaba la Mezquita Mayor, la Aljama, con la Alcazaba o la Fortaleza, ¿no?, que estaba aquí en San Juan. Es de las calles más interesantes. Si te fijas, pues el trazado se ha ensanchado bastante, al igual que lo que es la calle de Moreno Maldonado. La calle de Moreno Maldonado, el trazado también se ha ensanchado. De hecho, antiguamente esa calle de Moreno Maldonado se le llamaba la calle Nueva, porque su mismo nombre lo indica, ¿no? Se ensanchó el trazado medieval, ¿no?, antiguo, de época nazarí, y pasó a denominarse calle Moreno Maldonado, que por cierto es de Coín, Era de Coín, nació en Coín, como todos los canónigos que tienen sus calles aquí, ¿no? Reivindicamos entonces todavía más la figura de este ilustre de Coín. Por supuesto. Seguimos, ¿no? Seguimos la ruta. Vamos allá. Ahora, ya estamos en esa hornacina que marca, me decías, Paco, me estás diciendo, el Vía Crucis. tenemos la noticia de que unos padres franciscanos estuvieron aquí en Coín a principios del 18 y hicieron un Vía Crucis con hornacina, que llegaba, la última estación la tenía en la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, que se situaba por encima del hospital, por encima del Humilladero. Ahí había una ermita. Vamos a llegar ahora por toda esa zona, o sea que después podremos hablar más distendido sobre el tema, y probablemente esta sea la primera hornacina que empieza ese Vía Crucis. Si no es la primera, es la segunda. Ahora en el recorrido vamos a ver que vamos a toparnos con alguna que otra hornacina más, también perteneciente a ese Vía Crucis,
Y bueno, decirte, esta casa pues es la casa familiar de don Antonio Reina Manescau, Sí. que la Fundación García Güera pues lleva bastantes años intentando reivindicar la importancia del personaje, y bueno, también la casa familiar de don Cristóbal Torres, historiador de Coín, bastante conocido. Y es muy curiosa porque es de las mejores casas que tenemos aquí en Coín, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Es una casa que no tiene desperdicio. ¿La conoces tú por dentro, Paco? Sí, sí, bastantes veces he estado visitándola. Si te fijas, pues aquí tenemos el águila bicéfala de los estandartes y el escudo de los Austrias, ¿no? Antes en Coín había muchas puertas con ese escudo de los Austrias. Han ido desapareciendo poco a poco. ¿Meramente ornamental también el picaporte? ¿O simbólico también? No sé ya decirte si verle algún simbolismo, ¿no? Tiene como una pequeña venera. La verdad que esta casa fue del hermano de don Antonio Reina Manescau, don Ricardo, exportador de aguardientes y personaje bastante conocido, alcalde de Coín también, de las familias más importantes que había en el 19 aquí en Coín, ¿no? Y ahora lo voy a dejar, una casa interesante de ver por dentro y en un futuro si pudiéramos. Seguro, ¿no? La propiedad encantadora, siempre te va a abrir las puertas, ¿vale? Muy bien. Seguimos hacia abajo, hacia lo que era la antigua mezquita, primera parroquia de Coín, que es Santa María. Tenemos datos históricos de la torre campanario, de cuando se construye en los primeros años, décadas del siglo XVI. Se derriba el antiguo alminar de la mezquita y se construye el nuevo campanario. El convento, como sabemos, pues es del siglo XVIII, levantado sobre todo a impulsos del obispo Eulate, que es el obispo de las Fuentes, ¿no? No hablan mucho del convento, igual lo tenemos también para un próximo programa. ¿Te apetecería? Cabe un monográfico entero con el ¿Verdad convento. que sí? Bueno, pues lo que creas oportuno, por supuesto, señalar. Bueno, y aquí señalarte pues que ahí hay otra de las hornacinas de esta del Vía Cruz, y al día de hoy pues se ha convertido en una ventanita, pero en su día pues fue una hornacina. Es evidente que lo fue, ¿verdad? Sí, sí, tiene todo el aspecto, desde luego. Y si seguimos por aquí, obviando el convento, porque no queremos desviar mucho la atención, bueno, apreciar la portada, que la portada es maravillosa, de ladrillos, ¿no? Sí. Y decirte que normalmente está siempre llena de coches y que de un tiempo acá pues la vemos sin coche y es toda una alegría de poder contemplar lo mejorcito que tenemos. Lo hablábamos en aquel programa sobre los rankings de lo más de Coín, ¿te acuerdas, verdad? Es necesario. Pues un nuevo punto en lo que es el entramado del Vía Crucis, ¿no? Sí. Es otra de las estaciones probables de ese Vía Crucis que pagaron los padres franciscanos. Y en este caso es curioso, porque en este caso tenemos un San José, es un santo, que como te comentaba antes, normalmente las hornacinas suelen ser crucifijos, ¿no? No hay santos ni imágenes de devoción mariana, prácticamente. Se ve también detallada, bueno, pues cómo está eso recientemente con esa configuración estructural del aluminio y demás, ¿verdad? Siempre la han cuidado las monjitas cuando estuvieron aquí, ya cuando se fueron, supongo que ahora será la... ¿Quién se suele encargar? Habitualmente me imagino que la vecindad es la que se encarga del mantenimiento de... Los vecinos se encargan de ponerle su bombillita, de ponerle su florecita, ya sean de plástico naturales, de limpiarlas, realmente son los que los cuidan y es digno de mencionar, ¿no? Estamos en calle Álamo, vamos a decirlo. Hemos dejado un poco la cuestión de los nombres de las calles en este sentido. Santa María, pues evidentemente la cercanía de... Está todo relacionado. ¿Calle Álamo se sabe? Calle Álamo, pues simple y llanamente el mismo nombre lo indica, porque en esta zona existían álamos, ¿no? en su momento. Ahora vamos a ir directo a lo que es la calle Puerta de la Villa. Sí. Y si te fijas, aquí tenemos un marco. En esta zona vamos a encontrar tres marcos. Marcos, digamos, de acceso a lo que es la villa. Aquí tenemos uno, en la misma calle Puerta de la Villa, justo en el centro tenemos otro, y en San Andrés, casi donde empezamos, tenemos otro. Son marcos de acceso o de salida. Aquí antiguamente existía uno. No sabemos si... Por aquí se accedía, entonces. Se accedía. No tenemos por qué decir que había una puerta en época medieval, pero sí que habían pequeños postigos donde se accedía a lo que es el interior de las murallas, ¿no? Y aquí en esta albarradilla, todas estas albarradillas son de tradición medieval, indiscutible, vamos, no son típicas de época moderna, son típicas de época medieval. Aquí justamente tenemos otra de las pequeñas hornacinas, otra de las estaciones de lo que es el Vía Crucis. Sí. Que como te digo, pues también son los vecinos los que realmente se encargan de cuidarla. La muralla, esto ya tenemos aquí lo que es la Puerta de la Villa, la antigua muralla medieval de Coín,
iba por atrás de aquellas casas, Sí. aprovechaban como muro trasero lo que es la misma muralla y el corte natural de travertino que existe, que ahí existe, bueno, ahí hay verdaderas casas colgantes, ¿no?, de aquí para allá. Y la muralla continuaba, pasado la puerta esta, continuaba por las... no es el muro trasero de este, es el muro trasero de las que están en la calle, ya dando calle Antequera, a ¿no? lo que da a los caños, ¿no? Sí. Vamos a bajar a lo que es la puerta de la villa. Ajá. Y vamos a seguir viendo alguna vez que otra hornacina, ahora en concreto en el molino. Ajá, vámonos allá. Desde este enclave, Paco, calle Antequera, Plaza de la Hispanidad, la puerta de la villa, ¿qué me dices aquí? ¿Qué me cuentas? Bueno, pues aquí es curioso, ¿no? Porque aquí se puede ver perfectamente lo que es la ordenación productiva también del Coín medieval, ¿no? Aquí tenemos lo que es la puerta de la villa y extramuros todo lo que hay. Antiguamente por aquí lo que había eran huertas, Sí. pero cuando el Coín medieval se expande hay toda una industria. Esta zona en concreto son las tenerías. Ajá. Allí tenemos los corrales. Contiguo a los corrales empieza el ejido, que el ejido llega hasta el cementerio, hoy Sí. día pervive el topónimo. Poco más abajo tenemos las joyerías, donde se hacían las joyas, los alfares, que incluso vamos a ir ahora a Sí, lo sí. que es la zona esa, ¿no? Y todo esto de aquí para abajo pues eran huertas, batanes y molinos. Los molinos que salen y los batanes que salen ya extramuros. Esta es de las calles con más industria en Coín, sobre todo en la edad moderna, ¿no? Fíjate que si me da lugar en esta temporada, el caos y los molinos sería también algo interesante. Bueno, ahora vamos a ver ahí restos de esa estructura, que probablemente sea de las estructuras hidráulicas como elemento patrimonial más importantes que tenemos en Coín, ¿no? Y más valiosas. Y digo yo, señor, ¿quién me sugerirá a mí esas ideas? ¿Vamos? Aquí tenemos otra de las hornacinas del Vía Crucis entonces, ¿no, Paco? Efectivamente, Juan, esta es de las más artísticas, por decirlo así, ¿no? Y también de las más altas. Es un Sagrado Corazón de Jesús y es la primera ya que enfila lo que es la calle Antequera. Ajá. Aquí tenemos pues un molino que tenemos pendiente algún día las rutitas de los molinos. La haremos, la haremos. Ya nos quedan solo 2 molinos todavía molturando y funcionando. Y la verdad que, como te comentaba, toda esta calle, lo que es la calle Antequera, es de las calles más industriosas del pueblo, ¿no? Todo esto estaba lleno de fábricas de aguardientes, fábricas de jabón, batanes, todo lo que es la calle para abajo. Al día de hoy, pues bueno, queda la fábrica de aserrar mármoles, que también es de tradición de esos antiguos molinos hidráulicos, harineros, eran casi todos. Y aquí podemos ver hasta los cárcapos del molino, ¿no? Con el solar este que se ha perdido, lo que es el inmueble este, allí vemos los 2 cárcapos. O socases, que también le llaman. ¿Podríamos entrar? Vamos a ver si podemos. Sí, si quiere intentarlo, sobre todo para grabarlo mejor, ¿no? Sí. Como vemos, pues tenía 2 empiedros, con sus 2 saltos de agua, Sí. sus 2 rodernos, y por aquí pues desaguaba, ¿no? Tanto por aquí como por aquí, solo que este está ya como cegado, ¿ves? Pero en su día pues funcionaba, ¿no? Tenía Y seguía su curso el peso del Molino. agua para mover más fábricas de aquí abajo, ¿verdad? molino hidráulico harinero con 2 paradas. Perfecto. ¿Seguimos la ruta? Seguimos. Terminamos aquí este Vía Crucis, casi como me has dicho, en la Torre Humilladero, ¿verdad? Efectivamente, no terminaba aquí el Vía Crucis, el Vía Ajá. Crucis terminaba justo ahí encima, era más que un Vía Crucis, era un calvario, sobre todo la parte esta última, el último tramo, que era de bastante desnivel. Y bueno, este humilladero es bastante simbólico aquí en Coín, ¿no? Está documentado de que ya existía en el siglo XVI, o sea, recién conquistada la tierra de Coín. Y si te fijas es una obra mixta, tiene sillarejos de travertino, después tiene los ladrillos y se remata finalmente con un chapitel hexagonal con azulejos, suponemos, de Coín, ¿no? Y aquí en este humilladero pues se concentró un pequeño núcleo, una agrupación bastante interesante de casas y de viviendas. Al día de hoy ya no están, pero nuestros mayores todos recuerdan Claro. aquí el núcleo separado de lo que es prácticamente Coín, ¿no? Y corre por ahí una tradición que dice que aquí pues se entregaron las llaves de la ciudad al Rey Católico. No obstante, los humilladeros no tienen ese sentido, era el sentido de... estaban situados a la salida de los caminos y se situaba a la salida de los caminos para protección sobre todo de los riesgos que antiguamente había en los caminos. Se humillaban los vecinos y rezaban su plegaria, ¿no? Antes de partir. Hay muchos humilladeros, en Málaga conocemos que hay bastante. Sabemos incluso quién fue quien lo hizo. Cierto es que en el siglo XVI lo que había era una simple cruz de madera
Pero posteriormente en el siglo XVIII hubo un clérigo, en concreto se llamaba don Pedro Martín Bermúdez, que fue el capellán de las monjas en el siglo XVIII, que fue quien costeó la erección de lo que es este monumento. Si te fijas, lo que es el primer cuerpo, en su día estuvo, no se veía, ¿no? Sí, Estaba totalmente cubierto y enterrado, ¿no? Realmente arrancaba desde ahí hacia arriba. Y bueno, es uno de los pocos monumentos que tenemos en Coín, a las afueras de Coín, y deberíamos de poner en valor. Se conserva en lo que es el friso que da allí a la carretera, se conserva una inscripción que quizás con las cámaras, con el zoom, quizás podamos conseguir leerlo, porque está muy desdibujado, muy borroso y realmente no se ve, ¿no? Lo que dice. Y en fin, pues terminamos aquí lo que es la ruta, una ruta de plazuelas, de calles, de fuentes, de hornacinas y el origen de las calles de Coín y de los nombres de las calles de Coín. A la cual, por supuesto, te agradecemos como siempre tu colaboración con nosotros en Espacio Coín. Por mí encantado. Que sigue, por supuesto, ahora, perdón, con más